Estuvimos compartiendo el domingo pasado un tema muy importante que tenía que ver con nuestra comunión, nuestra búsqueda del Señor. Le pusimos como título Fidelidad y Propósito. Sin embargo, vimos un pasaje en el que el Señor hablaba a su pueblo, a nosotros, cómo acercarnos, cómo confiar y cómo desarrollar esa intimidad que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él. Leímos en Levítico el capítulo 26 y vamos a volver a leerlo. Dice el versículo 9 en adelante: los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. ¡Wow! Y esas son palabras con un contenido de amor, de poder, pero de propósito. Dios está hablando a su pueblo en términos de identidad con Él. Y Dios está hablando entonces que Él ha elegido ser nuestro Dios. Y Él, al elegir ser nuestro Dios, Él por fe también ha elegido tener un pueblo. ¿Quiénes componemos el pueblo de Dios entonces? Todo hombre y mujer en la faz de la tierra, que por la fe en su corazón da una respuesta de acercamiento a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios mostró su fidelidad y la expresión de sus atributos y la operación de su naturaleza en relación y a favor de un pueblo llamado el pueblo judío, los israelitas, los hebreos. Y Dios entonces en esa relación larga y de muchos años en el Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios trató a su pueblo con fidelidad y cómo Dios les enseñó qué clase de Dios era y cómo Dios los instruyó para que su pueblo también pudiera conocerle a Dios y caminar con Él, aunque esto tomó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque su pueblo mostró muchas veces desobediencia. Muchas veces se mostró orgulloso, aún prepotente. Deshonraron a Dios, no le creyeron. Vieron milagros tras milagros y no le creyeron. Y entonces Dios tuvo un trato con su pueblo, especial pero siempre misericordioso. Y en medio de ese trato misericordioso jamás dejó de ser fiel con ellos. Cuando ellos en su angustia, en su desesperación clamaron a Dios, Él estuvo ahí cerca para librarlos, para rescatarlos de sus enemigos. Pero Dios entonces nos dice que todo esto que Él mostró en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que Él iba a hacer más adelante. Entonces, una vez que Jesús muere, resucita, el Padre recibe ese sacrificio eterno que fue la muerte y la entrega de Jesús, entonces ya la relación de Dios con su pueblo deja de ser solamente el pueblo judío. Por la obra de Jesús, la palabra dice entonces que Dios se hace el Dios de toda nación, de toda persona en la faz de la tierra que responde en fe a la obra que Él ha hecho. Entonces el pueblo de Dios ahora es un pueblo de todas las etnias, de todas las razas, de todas las culturas, de toda geografía en la tierra, donde hombres y mujeres como nosotros hemos respondido al acto de entrega de Dios a través de Jesucristo y ahora hemos puesto nuestra fe en Jesús y Dios es nuestro Padre. Él lo mismo, la misma figura y la misma forma que trató a su pueblo, ahora Él nos dice: yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. ¿Cuántos están contentos por eso? Tenemos un gran Dios, un Dios asombroso, un Dios lleno de fidelidad. Y Él nos dice entonces: no los voy a despreciar. Y compartí esos dos puntos el domingo pasado. Quiero compartir un punto 3. El yugo del pasado. Él menciona en el versículo 13
yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, para que ya no fueran esclavos. Dios está tomando esa figura y la usa también ahora, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque su pueblo estuvo en esclavitud, entró en esa esclavitud por desobediencia, dice la palabra, pero sufrieron esa esclavitud. Fueron oprimidos, avergonzados, fueron esclavizados. Y la palabra del Señor muestra en el Nuevo Testamento y trae esa revelación que toda persona sin Jesús está viviendo una vida esclavizada aunque no lo sepa. Está viviendo una vida de vergüenza aunque a veces lo note y a veces no. ¿Por qué? Porque están bajo una esclavitud de pecado. Y el pecado entonces ha hecho una labor y ha traído una fuerza que no permite que las personas sean libres. Y las personas entonces viven en un círculo vicioso en el cual tratan de hacer lo mejor que pueden en su vida, pero están bajo una naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado entonces es cuando las personas no conocen una relación con Dios. Conocen a veces de Dios, creen inclusive en Dios, pero no tienen una relación con Dios, que es algo diferente. Una relación con Dios comienza cuando una persona en la tierra entiende que Dios lo ama, que Jesús murió, porque justamente Él nos ha amado tanto, que entregó a Jesús para que muriera con nosotros con un propósito. En la muerte de Jesús hay libertad. En la muerte de Jesús Él pagó el precio del pecado. En la muerte de Jesús entonces Él trajo justificación y perdón. La muerte de Jesús tiene el significado mayor en toda la Biblia, lo que la muerte de Jesús significa. Entonces cuando una persona escucha de ese amor de Dios con un propósito, entonces le entrega la vida a Dios, hace de Jesús su Señor y su Salvador. Esa es una postura de humildad, decirle: te necesito, Señor Jesús. Ven a mi vida, cámbiala, arréglala. Necesito que tú obres. Quiero que tú seas mi Salvador. Te acepto como mi Señor. Esa decisión es la decisión más importante que una persona puede hacer en la tierra. Y esa decisión entonces desata el poder singular de Dios en el corazón de cualquier hombre o mujer que tome esa decisión. Y cuando esa decisión es tomada, entonces viene una libertad de la esclavitud del pecado. Así que en ese punto 3, que dice: ese yugo del pasado ya ha sido roto, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha libertado de la esclavitud. Dice: yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, la figura es esa. Dios nos liberta y Dios nos habilita para caminar con la cabeza en alto. ¿Sabes qué significa eso? Que tus pecados y los míos, todos, han sido perdonados completamente. Esa es una gran noticia. Hemos sido justificados. Justificado significa que es la obra de Dios sobrenatural que nos pone como que nunca antes hubiéramos pecado y somos hechos justos por la obra de Jesucristo, y tú y yo entonces somos tratados así. Dios nos trata como personas justas, ya no como pecadores. Dios te trata como su hija, como su hijo, ya no como esclavos del pecado. Y eso entonces cambia todo para nosotros. ¿Por qué? Porque caminamos como justos. Por eso dice la palabra que Él nos ha liberado del peso del pecado, y dice: para que puedan caminar con la cabeza en alto. Tú y yo somos llamados a caminar erguidos espiritualmente, sabiendo: Dios es mi Padre. Él está conmigo, Él es mi Dios, Él me ama, me ha justificado, me ha libertado del pecado. Así que la palabra dice entonces que el pecado ya no tiene ninguna vigencia en nuestras vidas. ¿Por qué?
Porque nosotros tenemos a Jesús. Y si el pecado entonces no tiene ya nada que ver, ya no tenemos una sociedad con el pecado, entonces ya no tenemos ya que forzar eso. Si Dios nos ha perdonado de nuestros pecados y ha quitado de nosotros la naturaleza de pecado y ha puesto ahora la naturaleza de vida en Cristo Jesús, debemos de desarrollarnos con esa nueva naturaleza. Es la mejor vida que podemos tener ahora, en comunión con el Padre, sabiendo que tenemos ahora justificación. Y eso entonces es que nos hace caminar con la cabeza en alto. ¡Wow! Eso siempre ha querido nuestro Dios, que podamos andar llenos de confianza en la obra que Él ya hizo a favor de nosotros en Cristo Jesús. Eso ha querido Dios, que podamos conocer esta verdad y podamos vivir libres de la esclavitud del pasado. Él quiere que vivamos libres de la esclavitud del pasado, que seamos personas confiadas. ¿En qué? En Dios y en lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Te imaginas viviendo con la cabeza en alto todo el tiempo? ¿Sabes que vivir con la cabeza en alto significa no vivir avergonzado? La vergüenza hace mirar abajo. Cuando me hablan de Dios, miro abajo. Hay muchísima gente así, muchísima gente. Yo comparto de Jesús con personas profesionales que tienen éxito, y cuando entramos al tema de Dios, yo noto inmediatamente en su mirada, la ponen abajo. No solamente físicamente, sino que en cualquier conversación que se está tocando, y les hablo de Dios, de una relación con Dios, y cuando la persona no la tiene, entonces postra su cabeza. Es como decir, el tema de Dios yo lo tengo bajo otro cajón, lo tengo bajo otro tono de voz. ¿Por qué? Porque soy avergonzado. No estoy bien con Dios, no conozco a Dios, no me he puesto a cuentas con Dios. Es un tema que no lo domino, que no sé mucho qué decir. Y entonces personas que siguen bajo pecado tienen la cabeza abajo. Pero tú y yo hemos sido llamados a caminar con la cabeza en alto. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Dios nos ama, nos ha perdonado, nos ha hecho sus hijos y ahora nos permite tener comunión con Él. ¿Cuántos se gozan por eso? Sí. Es cierto, el Señor quiere que tengamos comunión con Él. Así que dile a tu vecino, con la cabeza en alto y sin vergüenza. No le estás diciendo sin vergüenza, ¿no? Sino que ha salido sino que sin vergüenza vamos a caminar delante del Señor, llenos de confianza. Amén. Llenos de esa convicción. El Señor me ama y Él quiere lo mejor para mí. El Salmo 103, versículo 12, dice así: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Wow. Y está hablando del oriente al occidente. Está hablando Dios de una forma figurativa, una metáfora para que entendamos cómo Él ha separado nuestro pasado de pecado. Así que tus pecados pasados Dios los ha puesto, pero tan lejos, que están fuera de tu alcance. No intentes alcanzarlos nuevamente. No te conviene. Ningún pecado, parte de tu pasado, te conviene que lo vuelvas a tomar. Ninguno. ¿Por qué? Porque era parte de tu esclavitud. Y por más de que de pronto en tu memoria, en un momento dices, wow, cómo extraño ese pecado. No te conviene. ¿Se acuerdan los israelitas? Salieron en libertad a la tierra prometida y en camino de pronto se antojaron y dijeron, wow, ahí teníamos ollas llenas de todo tipo de carne. Wow, tantas ganas que tengo nuevamente de ver esas ollas llenas. Y comenzaron a desear. Pero no estaban pensando en ese tiempo, trabajábamos 15 horas y si no nos castigaban, no estaban pensando en ese tiempo, sufríamos y llorábamos. Y éramos avergonzados, y éramos esclavos, éramos personas de segunda clase, no éramos dueños, no teníamos libertad, no podíamos hacer cualquier cosa que quisiéramos, estábamos sujetos a la esclavitud. No pensaron en nada de eso.
No, ellos pensaron en las ollas llenas de carne y se quejaron y desearon. Y cuando hicieron eso, Dios se entristeció. ¿Por qué? Porque deshonraron a Dios. Lo mismo es con nosotros. Cuando estamos caminando con el Señor, de pronto hay tiempos de dificultad, de desafío, pero jamás estemos pensando en los pecados del pasado. ¿Por qué? Porque ahí hemos sido liberados de esa vida que no nos convenía. Ahora estamos en una nueva vida, en una vida de libertad, en una vida de propósito, en una vida de bendición, y vamos a desarrollar esa clase de vida con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces tú y yo ya somos personas perdonadas, justificadas. Vivamos y desarrollemos esa clase de vida en Cristo Jesús. Esa clase de vida que está en la palabra. Medita la palabra, conoce la palabra, estudia la palabra, ve en la palabra cuál es la clase de vida que te pertenece y desarróllala. ¿Por qué? Porque haciendo eso agradas a Dios, pero haciendo eso tú vas a vivir una mejor clase de vida aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren vivir mejor aquí en la tierra? Está en la palabra. Ahí está el manual. El manual de éxito es este. Si quieres funcionar bien, lee aquí. Si quieres hacer las cosas en una manera sabia y con buenos resultados, lee el manual. Ese es el manual de éxito. Y Dios lo ha escrito en una forma clara para que nosotros, los que confiamos en Él, podamos entenderlo y podamos practicar lo que dice su palabra. Punto 4. Dice, les daré abundancia. El versículo 10 dice, tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. ¿Pueden entender lo que dice este versículo? Está diciendo, será necesario deshacerse del grano viejo. ¿Cómo te deshaces del grano viejo? Hay personas que están buscando el grano, aunque sea viejo. Pero Dios está diciendo a su pueblo, a los que confiamos en Él, está diciendo, tendrán que deshacerse del grano viejo. ¿Por qué? Porque les voy a dar una nueva cosecha. Ese es nuestro Dios. Él es un Dios abundante que quiere darnos de su abundancia porque somos sus hijos. Él no quiere que vivamos en escasez. Lo voy a repetir varias veces. Dios no quiere que vivamos en escasez. Una vez más, Dios nos ama y no quiere que vivamos en escasez. Y por eso en su palabra nos revela de diferentes maneras la misma verdad. Él es un Dios abundante. Y qué padre que es abundante y a la vez es bueno, quisiera que sus hijos sufran escasez. Pongámonos en el nivel nuestro, como humanos. Qué padre aquí en la tierra, que tiene una cualidad que es bondad, que es un buen padre. La tiene. Un padre cualquiera la tiene. Y segundo, tiene otra característica, que es abundante, que tiene mucho. Qué padre que tuviera esas dos cualidades. Quisiera que sus hijos estén sufriendo escasez. O permitiría que sus hijos vivan en escasez. Si es un padre como tú y yo, pero es un padre confirmado que es un buen padre y confirmado que tiene abundancia. Sería raro, ¿no? Sería un poco raro que si tiene esas dos cualidades, a la vez esté deseando que sus hijos vivan mal. Sería raro que a la vez esté haciendo cosas o permitiendo que sus hijos no tengan parte de la abundancia que él tiene. Ahora, eso es raro en nuestro nivel. Ahora pensemos en Dios. Tú y yo estamos de paso. Dios es eterno. Su abundancia no disminuye. Él es dueño de todo. Él no quiere que vivamos en escasez.
Tú puedes romperte la cabeza y decir, sí, pero yo no puedo, mi trabajo es limitado, mi sueldo es pequeño, no terminé una profesión, estoy limitado a un trabajo que no gano suficiente, o pasaron años y mi familia ha aumentado y ya no puedo salir adelante. Tú puedes tener muchos pensamientos que son cosas reales, que son respaldados por realidades en tu vida. Y está bien, yo no quiero que tú pienses que eso lo ignoramos o lo menospreciamos, no, pero yo quiero que tú a la vez valores y tengas la revelación de lo que Dios dice en su palabra. Él es un Dios bueno y abundante. Y tú y ahora eres su hijo, tú y ahora eres su hija. Ya no estás bajo esclavitud, ya no estás bajo órdenes de un tirano, no. Ahora has sido libertado, libertada, y ahora tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora como hijo, como hija de Dios, entiendes esta verdad, que tu Padre te ama y Él es un Dios abundante. Y esa revelación entonces va a cambiar algo importante en tu corazón. Él quiere comprobarnos que tiene abundancia para nosotros sus hijos. Él quiere sorprendernos. Y tú y yo necesitamos estar en fe para ser sorprendidos. Entonces, es necesario entonces que desechemos los pensamientos que nos han atado. Porque la palabra dice, tal es el hombre en su interior, en su pensamiento, así es la persona. Y de pronto, hay personas que se han desarrollado con una mentalidad de pobreza, y es una forma de pensar basada en una forma de vivir. Hay personas que se han desarrollado con patrones de escasez, y entonces allí hay formas de pensar establecidas que tienen que ser quebradas. Ahí hay entonces patrones que tienen que ser rotos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios creída en el corazón, entonces va a traer abajo esos patrones, esos esquemas, y tu forma de creer y de pensar va a ser cambiada. Tú tienes que mirar la palabra y encontrar tantos pasajes que Dios dice que Él es un gran proveedor y que Él es un Dios abundante y Él quiere bendecir a su pueblo, y tú debes de creer las promesas, debes de creerlas en tu corazón, a punto que se va a romper algo en tu interior. Esas formas que te han detenido en tu pensamiento van a ser quebradas. ¿Por qué? Porque te vas a llenar del amor de tu Padre y te vas a dar cuenta, mi Padre me ama. Y entonces esos esquemas que te han limitado van a ser quebrados en tu interior, y de pronto te vas a levantar y ya no va a depender de tu trabajo, de cuánto ganas o en qué laboras, va a depender de tu corazón. ¿Por qué? Porque tu vida va a creer diferente. Te vas a levantar a una nueva etapa de tu vida, y en esa nueva etapa de tu vida entonces Dios va a traer nueva cosecha. Nueva cosecha va a traer a tu vida. Y dice, será necesario en fe deshacerse del grano viejo. ¿Puedes creer, tú que hoy estás en escasez, que en un momento dado te vas a tener que deshacer del grano viejo? ¿Puedes creer eso? Créelo. Créelo. Cuando nosotros hacemos las toneladas de amor, es parte de esto. ¿Qué hacemos? Deshagámonos de cosas. Da juguetes de tus hijos, da tu ropa. Ahora, no todos lo hacen, pero es una forma de tomar esta verdad. Haz campo, ¿por qué? Porque Dios te va a traer nueva cosecha, va a traer más, pero haz campo, ¿por qué? Porque hay cosas viejas que no las necesitas, dalas. Eso está desde el Antiguo Testamento. ¿Tú sabes que Dios ordenó así a su pueblo, a los judíos? Dijo, cuando cosechen, no cosechen los bordes. Cuando cosechen de árboles, no cosechen todo. Dejen frutos en las ramas. Cuando hayan frutos que están distantes, no los toquen. Jamás cosechen los bordes. Cuando se les caiga de las gavillas parte de la cosecha, no se agachen a recogerla. Eso está en la palabra. Dios instruyó así. ¿Por qué? Porque Él dijo, hay gente pobre que va a entrar a sus campos
y va a encontrar aquello que ustedes han dejado. Pero Él estaba hablando a su pueblo. ¿Estás conmigo? Tú y yo no somos de los que vamos a sentar a recoger. Tú te puedes ver así, tú te puedes imaginar así, tú puedes pensar hoy día así de ti, pero yo te pido en el nombre del Señor que ese esquema quede roto, que esa forma, que ese patrón de pensamiento quede roto por la autoridad de la palabra, y tú tomes la palabra como hija de Dios, como hijo de Dios, y digas: mi Dios es un Dios abundante y Él me está diciendo que va a traer nuevas cosechas a mi vida. Y me va a bendecir y me va a prosperar. Les daré abundancia, dice el Señor. ¿Quién puede decir eso? Solamente alguien que tiene abundancia. Él dice: les daré abundancia, y tu Padre sí es un Dios abundante. Entonces se tiene que romper ese esquema en tu mente de escasez. Se tiene que romper por el poder de la palabra. Tiene que ser roto en ti. ¿Por qué? Porque es un tema espiritual. Es un tema espiritual. Muchas cosas nosotros las tomamos y nos acostumbramos, pero es un tema espiritual. Y cuando nosotros espiritualmente le creemos al Señor por algo diferente, lo diferente viene. ¿Por qué? Porque era prometido. No es algo que estamos buscando en una forma forzada. No es algo que estamos tratando de encontrar. No. Dios nos ha hablado. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha prometido. Somos nosotros ahora los que, en base a lo que Él ha dicho, tenemos que acomodarnos. ¿Cómo nos acomodamos? En fe. Tenemos que creerle al Señor. Y cuando le creemos, entonces viene allí la manifestación. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Yo me acuerdo un 25 de marzo, estaba caminando, viendo el estadio Melgar, porque íbamos a tomarlo para una cruzada. Y me acuerdo que yo me detuve y dije: hoy día dejo de tener mi postura, mi conciencia de arrendatario. Y estaba leyendo un libro del doctor Cole, del doctor Ed Cole. Y en ese libro que estaba leyendo decía que nos acostumbramos a pensar y a tener patrones en nuestra mente, y nos limitamos a lo que ya pensamos, y lo que pensamos después se convierte en nuestras creencias, cuando debería ser al revés. Nuestras creencias deberían extender nuestros pensamientos, pero muchas veces pensamos en pobreza, pensamos en limitación, pensamos de una manera y pensamos que va a ser así toda la vida. Nosotros como iglesia entonces habíamos alquilado 15 locales, diferentes locales, los mejores de la ciudad, los mejores cines, hoteles en el centro. Siempre habíamos buscado lo mejor para el Señor, pero estábamos viendo de arrendatarios. El Señor habló a mi corazón que ya no teníamos que ser arrendatarios. Ahora, no teníamos el dinero, no teníamos la capacidad, pero en mi corazón, entonces el Señor habló, me dijo: sal de pensar, de proyectarte, de seguir pensando en arrendatario. Y yo escribí en un papel, dije: hoy día yo renuncio a mi mentalidad de arrendatario. Y lo puse en un papel y lo firmé con la fecha. Por eso recuerdo que era ese 25 de marzo, y lo firmé. ¿Y sabe qué hice a partir de ese momento? Comencé a buscar terrenos, locales, comencé a buscar todo lo que podía encontrar en la ciudad. Y un poco tiempo después, esta propiedad tenía un letrero. Y alguien me avisó y vine y vi el letrero que estaba en venta. Y comenzó un proceso, no fue ni siquiera meses, tomó un poco más de un año que vinimos a esta propiedad porque no teníamos el dinero. Y entonces negociamos y vimos cómo se podía comprar, de qué manera. Teníamos que tomar un plazo, no queríamos pagar intereses, no queríamos prestarnos del banco, una serie de cosas. Pero ¿dónde comenzó todo eso? Un día que yo escribí, dije: yo renuncio a mi postura, a mi pensamiento de arrendatario, renuncio. No vamos a seguir alquilando para la iglesia, vamos a tener algo propio. Entonces, yo eso lo pongo para ti. Tú tienes que tomar decisiones de fe.
No importa, tú puedes decir, pero pastor, no se puede. Sí, hay cosas que no se pueden. Pero cuando tú tomas una postura de fe y tú le crees al Señor porque Él ha prometido, entonces esa decisión de fe va a traer cambios para tu vida y vas a tener nuevas cosechas, como dice la palabra, que Él nos va a dar de la abundancia que Él tiene. Él nos va a dar. Por eso dice en Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. O sea, Dios no dice solamente te bendeciré, no, Él dice te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora, Dios no puede dar lo que no tiene, ¿sí o no? Nadie puede dar lo que no tiene. Aquel que promete algo que no tiene, está mintiendo. ¿Tú crees que Dios es mentiroso? Dice, sea Dios veraz y cualquier otro hombre mentiroso. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo ejecutará. Él habló y lo hará. Entonces lo que Dios dice en su palabra, tú y yo debemos de creerlo. Y es la forma de vivir nuestra vida en esa libertad. Es la forma de vivir nuestra vida distante del pasado. No solamente de ese pasado que nos habla de pecado, sino también de ese pasado que nos habla de esclavitud. De ese pasado tenemos que vivir distante. Quedó atrás en nuestras espaldas. Tenemos que marchar adelante firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que mirar la palabra y no soltarla. Creerle al Señor y seguir creyendo. Y si algo no funcionó, seguir creyendo, porque Dios va a cumplir su palabra. La va a cumplir. Y para terminar dice, los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Qué precioso es Dios. Qué extraordinaria es la forma que Él se comunica con nosotros sus hijos. Dice que nos mirará con agrado, nos hará fértiles y multiplicará nuestras vidas, nuestras familias, porque somos su pueblo. Dice, cumpliré mi pacto con ellos. Quiero decirte en esta mañana que Dios te mira con agrado, porque tú eres su hija, porque tú eres su hijo. El Señor te mira con agrado cuando tú has puesto tu confianza en Él. Él te mira con agrado. Él te dice, yo soy tu Dios, tú eres parte de mi pueblo. Él te dice, no te voy a menospreciar. Quiero que camines conmigo y que me conozcas. Quiero que pruebes y compruebes qué clase de Dios soy yo para ti. Él te dice, te he libertado de tu pasado para que no vuelvas a mirarlo ni a tocarlo, para que tengas una nueva vida y la desarrolles conmigo. Él te dice, te bendeciré con abundancia, porque soy un Dios que te amo. Cierra tus ojos. Ese es tu Dios, no es un Dios ficticio. Esa es la forma en que Dios se comunica con nosotros. No son formas nuestras, imaginarias. No son ilusiones nuestras. No, ese es el Dios que está con nosotros y la forma en que este Dios nos comunica sus verdades. Y las verdades de nuestro Dios están ungidas con poder para que se cumplan. No son cualquier clase de verdades. Las verdades de nuestro Dios, repito, están ungidas con poder para que se cumplan. Se va a cumplir que tú vas a alejarte de tu pasado. Se va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el momento que tú lo crees es el momento que comienza a cumplirse. Pastor, ¿cómo es eso? He vuelto a pecar. Pastor, ¿cómo es eso? No sé qué ha pasado. Me he sentido debilitado y he vuelto a ceder a mi debilidad. El momento que tú lo crees es el momento que Dios comienza a cumplir lo que ha prometido. Vas a vivir lejos de tu pasado porque Dios lo dice y tú lo crees. Él te va a bendecir con abundancia.
Aunque te parezca difícil, Él te va a bendecir. ¿Cuándo? Porque Él lo ha dicho, y cuando tú lo crees, Él comienza a hacerlo. Él va a tener comunión contigo y va a comenzar a hablar a tu corazón y a guiarte. Pastor, yo no sé eso, parece que es solamente para algunos, es para todos. Y Dios va a comenzar a hacerlo. ¿Cuándo? Cuando tú lo crees y cuando tú comienzas a actuar en ello. Dios va a hacer cada una de las cosas que Él ha prometido cuando las creemos. Habla con el Señor tu Dios en esta hora. El Señor te está llamando a que camines con Él, a que tengas comunión con Él. El Señor te está llamando a eso. Ese es un tiempo para buscar la presencia de tu Dios y conocerle mejor, apreciarlo mejor. Cuando tú conoces mejor y aprecias mejor a tu Dios, lo vas a disfrutar más, y Dios quiere que eso suceda en tu vida. Toma decisiones de fe en esta hora. Mientras estás decidiendo por la fe, quiero decirte que Jesús dijo a sus discípulos: hasta ahora están andando conmigo y no conocen el camino. Felipe, ¿no conoces el camino? ¿Has escuchado tanto que he enseñado y no conoces el camino? Que Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través mío. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios el Padre y los hombres. El mediador es exactamente el camino. El camino es Jesús. El único mediador del cual habla la Biblia es Jesús. Y si tú no has entregado completamente tu vida a Jesucristo, quiero decirte que no es una nueva religión, no es una nueva filosofía, no es una nueva forma de pensar. No. Es lo que la Biblia nos ha enseñado desde el inicio. Es una relación con Dios lo que cambia tu vida, no una religión. Es una relación con Dios a través de Jesucristo, cuando tú le entregas tu vida a Él. Así que con los ojos cerrados vamos a hacer esta oración. Quiero que lo repitan todos, mientras muchas personas están tomando un paso importante de fe. Oramos así: Señor Jesús, gracias por tomar mi lugar. Gracias por llevar mi pecado y toda mi maldad. Ahora mismo, yo sé que necesito que seas mi Salvador. Por lo tanto, te entrego mi vida. Tómala, Señor. Declaro que tú eres mi Señor desde ahora y para siempre. Cristo Jesús, yo rindo mi vida a ti. Dios, perdóname, justifícame y levántame a esta nueva vida con Jesucristo en mi corazón. Así lo creo. Amén y amén.